buenos días. Estamos en un nuevo programa del Mundo desde el Sur, la emisión número 14. Mi nombre es Maximiliano Sbarbi Osuna, estoy en Buenos Aires, Argentina, y tengo, como siempre, el agrado de que me acompañe Raimundo Gregoire desde Santiago de Chile. Hola Raimundo, ¿cómo estás? Hola Maximiliano, qué bueno saludarte. Por acá todo bien, espero que por allá también, y como tú mismo dijiste, siempre un placer, en este caso en el programa número 14. Sí, afortunadamente siguen creciendo las visitas en nuestro canal de YouTube, que es El Mundo desde el Sur, que se pueden suscribir para recibir las notificaciones, ver programas antiguos, y hemos tenido muy buen intercambio con los oyentes y eso me alegra mucho. Sí, le agradecemos mucho y ojalá que nos sigan acompañando en esto. Si alguna vez quieren dejar un comentario, cosas que les gustaría temas que les gustaría que analizáramos, que sea observaciones, críticas, felices. Exactamente, sí. Bueno, a propósito de los comentarios, de las novedades que ha habido en el mundo internacional, en el panorama político mundial, me gustaría destacar que mañana, viernes 21, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, va a hacer una importante visita a dos países sudamericanos un poco olvidados a veces, Guyana y Surinam, que no los visita un presidente brasileño desde 2005, cuando fue Lula da Silva, y van a tratar asuntos bilaterales en seguridad energética, como decías en el programa anterior, que está desarrollando una agenda energética de energías renovables Guyana, también alimentaria, telecomunicaciones, infraestructura, bueno, una importante gira que va a hacer Bolsonaro por estos países. Interesante. ¿Vos tenés algo de la agenda internacional? Sí, no, solo es interesante ver cómo el gigante de Sudamérica le pone atención a los pequeños de Sudamérica. Hay países, voy a hablar del mío como Chile, que no existen, para Chile no existen estos otros países. Y sí, respondiendo a tu pregunta, sí, tengo aquí, por ejemplo, un informe que entregó el gobierno de Alemania, el reporte anual que entrega sobre la migración, que es, eso sí, del 2020, se entrega algo tarde, así que el que entrega ahora es del 2020 y no 2021. Y es súper interesante porque durante el año 2020 hubo 1,2 millones de migrantes que entró a Alemania, que igual parece mucho, pero la migración cayó un 23,9% en comparación a 2019, y hay que decir que 8 de los 10 países de origen de estos migrantes vienen de la misma Unión Europea. Ah, curioso. Yo iba a decir que eran de Siria la mayoría, pero me equivoco. Después vamos a ver en un tema que tenemos para más adelante, vamos a hablar de eso justamente, pero 8 de los 10 países migrantes vienen de la Unión Europea. Hay 2 que vienen de afuera, y ahí destacan los sirios. ¿La mayoría de Europa del Este? No, sí, la mayoría viene de países de Europa del Este. Claro. Bueno, después estuve viendo otras novedades. Es importante lo que está sucediendo en Haití. ¿Te acordás que el año pasado asesinaron al presidente Jovenel Moïse y que hay colombianos y estadounidenses implicados y detenidos por este asesinato? Resulta que un informe del diario estadounidense New York Times acusa a Joseph Félix Badillo, que es un exfuncionario del Ministerio de Justicia, que está perseguido por la justicia haitiana por el magnicidio del año pasado, pero lo que el informe de este diario, el New York Times, relaciona al actual primer ministro Ariel Henry, que ya era primer ministro cuando gobernaba Moïse, de tener contacto con el prófugo, con Joseph Félix Badillo, antes y después del magnicidio. Cuando ya lo buscaba la justicia haitiana, tenía contacto. Por lo tanto, mañana va a haber una marcha, mañana viernes 21 va a haber una marcha para exigir la renuncia del primer ministro Ariel Henry por la supuesta implicación que tiene con el prófugo en el magnicidio, que tal vez salpicaría, eso lo tiene que determinar la justicia, salpicaría al primer ministro en el asesinato del presidente. Veremos cómo sigue. Sí, que dramático y terrible lo de Haití en realidad, que cuánta inestabilidad. En fin, mira, en una noticia muy diferente, pero que tiene que ver nuevamente en relación con Europa, vamos a hablar sobre la percepción que tienen los europeos sobre el euro, esta moneda, ¿no?, común que tienen allá. Ya cumplió 20 años, sí, 21.
No recuerdo exactamente, así que vamos a confiar en tus datos, porque yo no recuerdo bien, pero por ahí va. Y básicamente decir que el 69% cree que es bueno el euro para el país, para los países, ¿ya? Y el 78% dice que es bueno para la Unión Europea, y un 53% cree que los viajes son más fáciles y menos costosos gracias al euro. Claro. Hay que decir que si bien no existe un estudio previo, o yo no lo encontré, que compare la misma pregunta, sí puedo decir que en otros eurobarómetros que se han hecho, en general la tendencia, viene hace unos años ya la tendencia a apoyar al euro. Ya pasó esa época en que se estaba rechazando mucho al euro. Claro, sí, es una moneda fuerte, una divisa que a nivel mundial por supuesto se usa mucho y aparentemente les conviene usarla también a los mismos europeos, aunque hay unos pocos estados que no la usan, de la misma Unión. Sí, tenemos, bueno, el caso más emblemático, aunque ya se salió, que era el Reino Unido. Claro. Sí. Hay varios países, exactamente. Sí, y otros que no son parte de la Unión Europea, pero bueno, quería destacar eso solamente. Bárbaro, si te parece, después de la pausa empezamos con los análisis, seguimos con Europa, con el tema migratorio que le introdujiste al comienzo. ¿Tenés algo para analizar de eso? Sí, vamos a hablar sobre datos entregados por Frontex, y vamos a hablar un poco de cómo están los flujos migratorios en la Unión Europea, especialmente en el Mediterráneo. Exacto, te iba a preguntar eso para después de la pausa, si Frontex se encarga solamente de la frontera sur del Mediterráneo, pero después de la pausa me respondés y comenzamos con el análisis. Perfecto, estamos hablando después de la pausa, nos vamos. Seguimos en El Mundo desde el Sur. Ahora Raimundo, tal como nos prometió, nos va a hablar de cómo es la migración en la Unión Europea, los nuevos datos, cómo está actualmente durante la pandemia. Y primero te pido si me respondes la pregunta, la duda que me quedó del bloque anterior. ¿Frontex es la entidad europea que se encarga de la frontera sur o también de otras fronteras europeas? Bueno, Frontex se encarga de todas las fronteras de los límites de la Unión Europea. De hecho, es la que coordina todo lo que tenga que ver con los límites y las fronteras de la Unión Europea. Así que en general. Sí, en general. Bien. Esa es la información, por ejemplo, que da la misma página web de Frontex. Así que así es. Claro. ¿Y el informe de qué se trata? El informe, bueno, básicamente habla de los flujos migratorios durante el año pasado. Y yo quería destacar algunas cifras para que luego tengamos un debate e intercambiemos sobre las políticas que se toman en Europa. No sé si te parece bien. Sí, cómo no. Mira, en 2021, según Frontex, hubo cerca de 200.000 cruces ilegales. Cruces ilegales son los intentos de migrantes por ingresar en forma ilegal a otro país, ¿ya? Destacar que en general es, como se viene diciendo hace tiempo, es lo correcto, es decir, cruces ilegales o gente que intenta entrar por vía ilegal y no hablar de un migrante ilegal, ¿no? Porque no hay personas ilegales en el mundo. Exactamente. ¿Frontex cuida ese lenguaje también o es algo tuyo? También, no, eso lo cuidan todos los organismos que trabajan en asuntos migratorios, porque poniendo el foco, para que la gente lo sepa en general, que ninguna persona es ilegal, sino que una persona puede estar en una situación o un estado ilegal, pero la persona nunca va a ser ilegal. Exacto, sí, coincido, claro. Tratando de humanizar también este proceso, ¿no? Como de tomar conciencia de eso. Ya bastante deshumanizador. Sí, no, ya. Sí. Mira, en estos 200.000 cruces es lo más alto que se registra desde el 2017. ¿Ya? Uh-huh. Es un 30% más en comparación a 2019 y un 57% más en comparación a 2020. ¿Ya? Sí. Llama la atención, según este mismo reporte que entrega Frontex, en la frontera que hay con Bielorrusia. Claro, la crisis de la frontera de Bielorrusia que ya analizamos en este programa en otra emisión. Exactamente, ese tema que analizaste también hace algunos programas atrás.
destaca que los 5 países, las 5 nacionalidades de los migrantes que más se repiten son las de Afganistán, Siria, Túnez, Marruecos y Argelia, poniendo énfasis en que salvo los Afganistán se trata de zonas en las cuales hay una migración cercana, de países cercanos a la Unión Europea, y ponen también énfasis en Egipto y Bangladesh, ya que aumentó en forma importante la cantidad de ciudadanos egipcios y bangladesíes que intentan entrar a la Unión Europea. Sí, la mayoría a través de Bielorrusia. La mayoría de los de Egipto, por ejemplo, por el Mediterráneo central u oriental, y los que vienen de Bangladesh normalmente por el oriental o intentan a través de la ruta a los Balcanes. Claro. Después también, ya viendo las rutas por separado, la ruta del Mediterráneo central tuvo un auge, más que un auge, un aumento de un 83% de cruces ilegales. Y los Balcanes occidentales un 125%. El Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental, el Mediterráneo oriental fue uno de los que tuvo menos movimiento, y se mantuvo muy parecido al año anterior, situación muy similar que vivió el Mediterráneo occidental. Y la ruta del África occidental, que siempre va conectada con las Canarias, también, de hecho fue la única que tuvo un retroceso, hubo un 2,3% menos de cruces ilegales, Maximiliano. Ajá. Con respecto a lo que decías del Mediterráneo oriental, es a través de Turquía el ingreso a la Unión Europea, ¿no? Bueno, hay distintas rutas, la verdad. Algunos vienen, claro, desde Turquía, por ejemplo, como tú mencionas, ¿no? Y después a través de otros países van ingresando por el Mediterráneo. Normalmente el Mediterráneo central viene desde el África subsahariana. Ajá. O sea, esa ruta la a usan través de Libia, ¿no? Esa ruta. Claro, la mayoría de los que usan la ruta del Mediterráneo central vienen de Libia, del corazón de África, podríamos decir. Pero también hay rutas que vienen desde Asia, que van por Turquía o después por Siria, después pasan por Jordania, Egipto, Libia, y de ahí suben hacia Europa, o incluso en algunos casos Libia, y llegan hasta Argelia o Marruecos. O sea, realmente son una ruta demencial para los que la transitan, ¿no? Claro, la mayoría de estas personas que vienen de Asia, de Afganistán, por ejemplo, normalmente, y de Siria, pasan por Turquía, Grecia, ¿no? Pero muchos hacen esta ruta, como tú bien dijiste, demencial, que es pasar por Jordania, Egipto, Libia, en fin. Claro, yo sé que Turquía tiene un acuerdo con la Unión Europea de hace varios años en el cual se comprometió a tener a 3 millones de ciudadanos sirios que quieren ingresar a Europa y no los deja salir de Turquía para ir hacia Europa a cambio de beneficios económicos. Efectivamente. De acuerdo, claro. Es lo que pasa con Turquía, lo que está pasando con Marruecos también, que en el fondo... Marruecos tiene, claro, algo similar, que cuando libera las fronteras hacia los enclaves españoles como Ceuta y Melilla se les desborda a España de migrantes. Bueno, Marruecos tiene estos centros migratorios que son fundamentales, obviamente la Unión Europea le tiene que dar recursos, y como tú dices, imitando lo que ha hecho Turquía en el pasado, claro, lo recordamos la última vez, la última crisis que hubo con España. Claro, cuando Marruecos quiere presionar por algún tema que normalmente porque le incomoda alguna decisión tomada en Europa o en España particularmente, claro, suaviza los controles de la frontera con Melilla y Ceuta, especialmente con Ceuta, y claro, y ahí ingresan muchos migrantes y obviamente Europa se asusta, se preocupa y se soluciona la crisis. Para Marruecos, desde el punto de vista marroquí. Claro, seguro, sí. Como presión. Es un método de presión, finalmente. O sea, Erdogan lo ha usado también. Cuando Muammar al-Gaddafi, cuando estaba por caer, yo me acuerdo que en sus últimos discursos le decía a Europa, piensen muy bien, yo caigo, ustedes se van a llenar de terroristas y de migrantes. Sí, seguro, claro, recuerdo eso, porque la mayoría de los que migran no son libios, sino que llegan a Libia desde el África subsahariana, y Libia es un puente hacia Europa, y Gaddafi los contenía bastante, tenían en el desierto bastantes
sensores para evitar el tráfico de personas hacia el norte. También había guardias armadas y también el control marítimo que había en Libia. Yo creo que después de la caída de Gaddafi eso se relajó muchísimo. Sí, hay una falta también, y eso es lo que quería conversar, de el multilateralismo está fallando acá. Claro. Europeos, africanos y asiáticos tienen que ponerse de acuerdo en esto, porque el fenómeno migratorio tiene raíces muy profundas, desde intervenciones de terceros países, desde la corrupción, sequía, el cambio climático, o sea, hay que trabajar en lo profundo, que es mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces, muchas veces la Unión Europea, para combatir al terrorismo o el fenómeno migratorio, lo militariza o agrega más seguridad, pero no trabaja con África o con Asia para que se solucione la base de esto, que es el empleo, la precariedad de la vida en ciertos países, o en algunos casos las dictaduras, la falta de libertad. Claro, hay dos clases, o por lo menos Europa reconoce dos clases de migrantes. Está el migrante, el refugiado de guerra que escapa de un conflicto bélico, que en África hay muchos, y creo que hay las peticiones de asilo las atiende más que las de la segunda categoría, que son los migrantes económicos, por lo que decías recién. Desempleo, falta de oportunidades, crisis sociales, marginación, pobreza, hambrunas o efectos climáticos. A eso se los conoce principalmente como migrantes económicos, y en general son rechazados y es difícil que alcancen el suelo europeo. Sí, sí, por favor, continúa. Decime. No, que pienso personalmente que ambas cuestiones son atendibles. Escapar de una guerra es una tragedia porque la población civil no tiene la culpa de que su país esté en guerra o haya terrorismo o haya guerrillas. Principalmente, ya sabemos, muchas impulsadas desde las potencias europeas neocoloniales, también desde otros países extraeuropeos, pero tiene un alto grado de responsabilidad Europa en lo que sucede en las guerras africanas. Mucha extracción de recursos entre empresas europeas, compran ejércitos privados locales, guerrillas locales que producen una guerra. En realidad es un enfrentamiento entre dos empresas que buscan captar los recursos de tal o cual país. Es decir, que Europa, a través de sus gobiernos, sus estados, financia a estas empresas y que a su vez financian las guerrillas y producen estos migrantes, estos refugiados de guerra. Y eso también produce un deterioro de la calidad de vida y de la sociedad, y eso produce los migrantes económicos. Con esto quiero decir que Europa tiene un alto grado de responsabilidad en que se produzcan migraciones desde África o desde Asia hacia su territorio. Bueno, como planteaba antes, o sea, esto es un fenómeno que tiene distintas variables. Está, por supuesto, que está la participación de terceros, ¿no? También está la influencia que tienen empresas que contaminan, por ejemplo, un lugar, y por supuesto, claro, la responsabilidad que tienen los gobiernos locales, digamos, el Estado, los estados africanos, los estados asiáticos, las mismas Naciones Unidas. O sea, hay muchas responsabilidades acá, y el problema es que se une todo esto, ¿no? El tema de los recursos naturales que tú mencionas, por ejemplo, que son intereses de terceros países, las guerras que muchas veces son ficticias, que las inventan para directamente. Claro, a veces incluso se disfrazan, discúlpame, a veces se disfrazan de enfrentamientos intercomunitarios, de dos etnias que se odian hace cientos de años, y quizás no es tan así, quizás haya alguna rivalidad, pero o sea, detrás de eso está el poder económico. O sea, esa disputa intercomunitaria existe, y hay en algunos casos disputas étnicas, todo eso, pero la raíz de los problemas en África son muy diversas. Entonces, y en este tema particular, volviendo al tema de la migración, involucra todo eso, sin duda las responsabilidades internas de los estados en África y en Asia, pero también las famosas intervenciones de estos países, ya sea para buscar recursos naturales o por motivos diplomáticos, por lo que sea. Entonces, para eso es importante que los organismos multilaterales de la región, como el Foro 5+5, la Unión por el Mediterráneo, el diálogo que debe haber entre la Unión del Magreb Árabe, que está en el punto muerto con la Unión Europea, también es otro punto. Entonces, es grave, y me quiero quedar con algo que dijiste antes, que es muy importante que la gente entienda que están los refugiados, los demandantes de asilo y los inmigrantes a seca.
Claro. El inmigrante puede ser cualquier persona que sea a su país en forma voluntaria. En cambio, es distinto el caso de refugiado y demandante de asilo porque tiene que demostrar el refugiado que está escapando de algo, por ejemplo, del refugiado climático, que es un tema actual, o que está escapando de una guerra. El demandante de asilo tiene que demostrar que está siendo perseguido por sus ideas políticas, religiosas, etcétera. Entonces, es complicado y bueno, creo que es importante hablar de este tema para que por un lado también no perdamos de vista que en medio del avance de fenómenos migratorios en otras partes del mundo, como en el Asia, en la zona de Birmania, ¿no? De Myanmar, o en América, Sí. esto de Europa sigue, esto del Mediterráneo sigue. El año pasado murieron creo que más de 4.000 personas, entonces esto no se debe olvidar. 4.000 personas murieron ahogadas en el Mediterráneo. Claro, más de 4.500. Wow. Es una cifra escandalosa, una cifra Sí. enorme. Así que bueno, Como Maximiliano, decimos, yo quise aportar con esto en esta oportunidad para darle visibilidad a este tema. sí, es un tema muy importante que no hay que dejar de hablar de eso porque otros temas lo tapan y no deja de ser un tema actual, trágico, que se deshumanice tanto a las personas, a los migrantes, como decías al principio, no hay nadie ilegal, pueden estar en una situación irregular, pero no hay personas ilegales, en eso concuerdo, y también es importante destacar el diálogo entre los distintos grupos que conforman la Unión por el Mediterráneo, entre África y Europa, pero siempre los gobiernos africanos, los estados africanos son más débiles y las negociaciones y los diálogos nunca van a ser de igual a igual. Se pueden llegar a acuerdos profundizando las necesidades de cada uno, pero yo creo que siempre la voluntad es más fuerte, es la que va a predominar. Bueno, lamentablemente en las relaciones internacionales suele ocurrir eso, el más poderoso suele imponerse, y para minimizar ese efecto es que yo digo que es importante que, por ejemplo, en África o en Asia, pero hablando de África, se erradique, por ejemplo, la corrupción, porque eso también genera grandes problemas en los países. Pero también fundamental que los países del llamado sur, ¿no? También entiendan que deben integrarse. Por ejemplo, las típicas disputas fronterizas. Voy a hablar del caso de Argelia y Marruecos. Al final la integración es lo que debería primar, porque con un África integrada, tal cual lo decía Jules Nyerere hace muchas décadas atrás, si no hubiese el conflicto Argelia-Marruecos, el conflicto de Etiopía, Sudán, Egipto, qué sé yo, la postura africana quizás sería mucho más potente. Seguro, sí. Claro, la integración entre los países del tercer mundo es vital. Lo mismo en América del Sur, la UNASUR, el PROSUR, esas agrupaciones, esos foros son importantísimos para poder tratar las agendas comunes. Y en África, como decía recién, es fundamental. Lo que sucede es que si, por ejemplo, en Chad tenés al gobierno, antes de que muriera el presidente, tenés a Francia apoyando la dictadura de más de 30 años, es muy difícil eliminar la corrupción cuando están sosteniendo, desde Europa se sostiene un dictador o se sostiene una guerrilla contra un gobierno democrático. Exactamente, o sea, es un tema complejo. Es lo que mencionábamos, o sea, se unen estas variables, no solo la culpa de la corrupción africana, no solo la culpa de las potencias, pero se une lamentablemente. O sea, cuando tienes el ejemplo que tú das, una dictadura apoyada por una potencia, un país desarrollado, bueno, hay una contradicción muy fuerte ahí. Un país desarrollado no debiera estar apoyando dictaduras. Claro, seguro. Bueno, es un tema que hay que seguir y no perder de vista para que no lo tape otro tema. Las cifras que da son bastante escalofriantes y por eso mismo la cooperación es lo que tiene que resolver, la cooperación sur-sur es la que tiene que resolver un poco este tema, más allá del diálogo también con la Unión Europea en este caso. Exactamente. Muy interesante el tema, y si te parece, seguimos con los análisis. Después de la pausa tenemos un análisis también, me quedo un poco en África y también en relación con Europa. Perfecto, a la vuelta de la pausa estaremos con eso, vamos a dejarlo como sorpresa. Exactamente, tras la pausa. Estamos de vuelta ya con el último bloque del programa de hoy. Como decíamos previamente, Maximiliano nos va a hablar sobre África. Yo voy a dar solo una pista. Tiene algo que ver con Somalia, parece. Exactamente, el país del Cuerno de África, Somalia, que hace 31 años que está sumido en una
tremenda guerra civil entre clanes, luego la aparición de grupos islamistas. Pero bueno, lo que voy a hablar hoy no es precisamente de eso, sino de que Somalia se está acercando en este momento a una potencia extranjera para invertir en sus recursos. No es China, no es Rusia, no es Estados Unidos, sino que es la antigua potencia colonial que es Italia. Recordemos que la gran mayoría del territorio somalí fue colonizado por Italia y una parte por Gran Bretaña, que hoy en día pertenece a esa parte que era británica, es un territorio que se llama Somaliland, antigua colonia inglesa, que en este momento de facto se declaró independiente hace unos años, que Somalia no reconoce, pero como Somalia está en un caos administrativo y social, no puede controlar su frontera. Bueno, Italia, resulta que llamó la atención a algunos funcionarios somalíes que empezó a transmitir en una importante radio de Mogadiscio, la capital, empezó a transmitir un programa totalmente en italiano y una radio totalmente, toda su programación en italiano. Eso llama la atención porque la población menor de 60, 65 años no entiende el italiano. Quedan algunos viejos habitantes que vivieron bajo la colonización y que saben italiano, pero es muy escaso la gente que habla el italiano. Allá se habla árabe, es el idioma principal, y también está el somalí, que es un idioma regional, africano. Son los dos idiomas oficiales. El italiano es un idioma muy menor, alrededor de un 3% lo habla. Sí, aparte que luego, es llamativo, perdón, que lo del italiano, o sea, en Somalia, como tú dices, tiene sus propios idiomas y es una zona en la cual el italiano realmente tiene muy poca relevancia. En general, el italiano en África se perdió hace muchas décadas, o sea, ya cuesta encontrar libios que lo hablen, o abisinos, los antiguos abisinos, parte de Etiopía, ¿no? Y Somalia, nadie lo habla. Claro, además la colonización italiana de África no fue muy profunda, como la francesa, como la británica, como la belga. No fue muy profunda, digamos. Estuvieron ocupando militarmente territorios más que colonizarlos, digamos. Hubo colonias, por supuesto, pero no se respetaron los idiomas originales y no se impuso la lengua italiana obligatoriamente, si bien se hablaba en las administraciones oficiales. Bueno, resulta que Italia también se acercó a la Universidad Nacional de Somalia, que es la más importante, para otorgar becas de estudio, es decir, está intentando reconquistar culturalmente el territorio somalí. Algunos funcionarios somalíes del gobierno reconocido por la comunidad internacional, que es un gobierno que controla la capital y algunas zonas, algunas provincias, pero no mucho porque está asediado por la guerra entre clanes, subclanes, la guerrilla terrorista Al-Shabaab, que está ligada con Al-Qaeda, no controla demasiado territorio, pero sin embargo algunos funcionarios de esa administración están denunciando de que algunos parlamentarios, algunos diputados, reciben dinero de Italia para propiciar esta colonización o neocolonización cultural italiana, porque Italia quiere acercarse principalmente a los recursos que tiene Somalia, que son recursos pesqueros, recursos también de hidrocarburos. Es un punto estratégico de paso de barcos hacia el Golfo Pérsico, hacia el Mar Rojo, hacia el Mediterráneo, hacia el Océano Índico. Es una zona no solamente rica en recursos, sino también geoestratégicamente ubicada, en el cual compite Italia con otros países y Italia quiere penetrar y volver a recuperar esa antigua colonia. Una pregunta, Maximiliano, más bien una pregunta, sí, una pregunta en realidad, es ¿qué tan involucrado está el gobierno de Italia detrás de todo esto? ¿Hay una política estatal como lo hace España, por ejemplo, con los institutos Cervantes en el mundo? ¿Hay una política del Estado de revivir el italiano en general o es algo enfocado en Somalia? No, es algo enfocado principalmente en Somalia como excolonia. No es solamente revivir el idioma es un vehículo de comunicación, pero las becas que otorgan en universidades y el incremento de las inversiones y de los tratados comerciales mínimos por ahora, pero el incremento con el gobierno oficial de Somalia demuestra que Italia quiere volver
a tener relaciones comerciales y culturales con su antigua colonia, que en 1961, si no recuerdo mal, se independizó de Italia. Y en este sentido, una nueva intervención, Maximiliano, perdona. Lo de Italia, voy a elaborar una teoría, digamos. Puede ser que esté relacionado con la entrada de otras potencias o potencias emergentes en el Cuerno de África y en Somalia específicamente durante los últimos años. O sea, esto lo que hemos hablado en otros casos, ¿no? Que ya van cambiando las áreas de influencia. Lo que hablaba en el programa anterior tú, por ejemplo, de Rusia, ¿ah? de su área de influencia, ¿no? Lo que hemos hablado sobre Malí, que era el área de influencia de Francia. Entonces, el Cuerno de África, que era un área de influencia, digamos, históricamente de Italia, el Reino Unido y Francia, resulta que ahora están ahí Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Qatar, etcétera, etcétera, China. Y yo creo que por ahí también va eso, ¿no? Sí, exactamente. Y una muestra de que eso es así es cuando sucedió el trágico tsunami del 2004, que murieron cientos de miles de personas y que afectó a casi todo el Océano Índico. Las costas de Somalia se vieron revueltas por las olas, desnudaron dos realidades. Una, que desechos nucleares se encontraron, subieron a la superficie luego del oleaje, y eso demuestra que las potencias en ese lugar que no está controlado por el Estado somalí, un Estado muy débil, que está en guerra civil desde hace 31 años, las potencias nucleares tiraron desechos en las costas somalíes, en el mar adyacente a Somalia, y eso, bueno, lo hacen con impunidad porque no hay controles estatales. Y también se han detectado barcos pesqueros de todo el mundo pescando en unas costas en las cuales no hay control estatal. Únicamente hubo control marítimo en medio de esta guerra civil cuando Al-Shabaab, la guerrilla, llegó a tomar las provincias costeras. Se encargaron no solamente de disuadir a los piratas, porque la piratería en esa zona también es importante, y también a las potencias o a los barcos de otros países que estaban pescando ilegalmente en aguas somalíes. Digamos, la guerrilla Al-Shabaab fue la que disuadió que sucediera eso, porque eran los que administraban en ese momento las costas. Así que sí, es cierto eso. Hay varias. Italia es un país más, una potencia más que intenta competir con, como mencionabas, con Turquía, Qatar, Arabia Saudita, China principalmente. Así que bueno, esto es lo que está sucediendo en Somalia. Me pareció curioso destacarlo porque no se habla mucho de una neocolonización, que no es lo mismo que sucedió en el siglo XX, pero un acercamiento comercial y cultural de Italia a su excolonia, que está rivalizando con otras potencias. Sí, absolutamente, muy interesante el tema, Maximiliano. Sí, para finalizar, bueno, no se ve un fin a la guerra civil de Somalia. Estados Unidos durante el gobierno de Trump volvió a enviar tropas. Las tropas norteamericanas habían abandonado el territorio en 1993 con la famosa caída del Halcón Negro, esa película que retrata el escape de Estados Unidos militar de Somalia. O sea, sí, continúa el proceso de la guerra civil, pero también de la intervención extranjera. Eso es lo que quiero destacar. Pero lo de Italia parece ser más, no viene por el punto de vista bélico, sino por el punto de vista cultural y comercial, y bueno, influir un poco para poder abrirse camino hacia ese país que aparentemente está en diálogos de paz constante. La guerra sigue siendo cruda, pero se ve en los diálogos, en los acuerdos, una luz al final del túnel, quizás a mediano o largo plazo, y bueno, Italia no quiere quedarse afuera del escenario postbélico. Así es. Vamos a tener que seguirlo como todos los temas que siempre estamos analizando en este programa. Exactamente, sí. Bueno, con eso estaríamos terminando por hoy, ¿no? Sí. Exactamente, finalizamos los análisis del día de hoy. Bueno, sí, como siempre ha sido un placer conversar contigo, Maximiliano. Muchas gracias, el placer es mutuo. Destaco nuevamente el acompañamiento de los oyentes, que no solamente nos sintonizan, sino que nos intercambian sus opiniones en YouTube, en las redes sociales, y que les digo como siempre que se suscriban al canal del Mundo desde el Sur en YouTube para recibir las actualizaciones y también escuchar programas viejos y dejar un comentario si les parece.
Absolutamente, muy importante todo eso. Bueno, ha sido un placer, Raimundo, y nos vemos en la emisión número 15, el lunes que viene. Así es, será hasta el otro lunes, lunes 24, emisión número 15, y esperamos que todos tengan una excelente semana, más bien término de semana, porque ya llega el fin de semana. Así que estén muy bien, Maximiliano. Muy bien, bueno, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.